Wow, banda. Parece que Kazu trae un bebé en camino. La noche de hotel con Cristian Nodal parece que trae sorpresas. Si quieres saber cómo termina esta historia, si Kazu se enfrenta a lo que su corazón no quiere admitir, no olvides suscribirte. Las sorpresas que están por venir cambiarán todo, y tú no querrás perderte ni un solo detalle. Comenzamos, banda. El silencio de la madrugada. Hay noches que se quedan grabadas en la piel y otras que te marcan. El destino, lo que comenzó como un instante de pasión, de locura, de fuego prohibido, ahora amenaza con convertirse en un abismo sin salida. Hace poco tiempo de aquella noche y Kazu está a punto de enfrentar una verdad que cambiará todo para siempre. La ciudad dormía bajo un cielo oscuro, salpicado de luces. Afuera, los autos seguían su curso, la vida continuaba. La gente reía, amaba, sufría, sin imaginar que en un pequeño rincón de ese mundo caótico, Kazu estaba viviendo su propia tormenta. Había pasado poco tiempo, desde que Cristian Nodal la tomó entre sus brazos con una mezcla de deseo y desesperación. Desde que sus labios la hicieron olvidar el mundo. Desde que los dos se hundieron en un abismo del que nunca debieron salir. Fue una noche de entrega absoluta, de pieles buscando refugio de un amor que no podía ser, pero que se sintió más real que cualquier cosa en sus vidas. Y ahora, su cuerpo le hablaba. Kazu estaba sentada en la orilla de su cama, con los codos apoyados en las rodillas, el ceño fruncido y la respiración entrecortada. Sus manos jugueteaban nerviosas con la sábana, pero su mente estaba en otra parte, en su celular, en la pantalla iluminada frente a ella. Un simple número la tenía al borde del colapso. Día 37. Su periodo nunca había sido irregular, nunca, y sin embargo, ahí estaba, con el estómago revuelto, con una sensación extraña que no la dejaba en paz. Trató de encontrar una excusa lógica: el estrés, el cansancio, las giras, los vuelos, la presión. Pero en el fondo, algo dentro de ella sabía. La verdad no puede ser, susurró, sintiendo como su propia voz temblaba. Dejó el teléfono a un lado y se pasó las manos por el rostro. Sus pensamientos eran un torbellino. Si lo que estaba pensando era cierto, si en su vientre había algo más que incertidumbre, entonces todo cambiaría. Todo. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje iluminó la pantalla. Era de una amiga. ¿Te bajó? Porque ando igual de preocupada que tú. Su corazón dio un brinco. Era como si el universo le estuviera gritando la verdad en la cara. Se puso de pie con brusquedad, caminó hasta el espejo del baño y se quedó allí, mirándose fijamente. Se veía igual, pero al mismo tiempo, no. Su piel seguía tersa, su mirada seguía intensa. Pero había algo en su expresión, en la sombra que le cubría los ojos, que no estaba ahí antes. Se tocó el vientre con una mezcla de miedo y curiosidad. No, no puede ser, repitió, pero ahora su voz apenas era un susurro. Cerró los ojos y tomó aire. No podía seguir así. No podía quedarse esperando a que la duda la carcomiera por dentro. Necesitaba saber. Agarró sus llaves con manos temblorosas, se puso un suéter holgado y salió del departamento con el corazón latiendo con fuerza. Kazu seguía en pie, mirando a lo lejos, como si las palabras que había escuchado aún flotaran en el aire, buscando un sentido, una razón. El viento soplaba con fuerza, agitando su cabello y acariciando su rostro de manera casi reconfortante, pero no conseguía calmar el torbellino que se había desatado en su interior. La ciudad, con su bullicio constante, parecía ajena a la batalla silenciosa que libraba en su mente. Las luces de los edificios brillaban con fuerza, pero ni el resplandor de la noche podía iluminar las sombras que se habían instalado en su corazón. ¿Realmente me quieres?, pensó, repitiéndose las palabras de él una y otra vez. Se sentó en una banca del parque cercano, sintiendo el frío del metal atravesar sus piernas, pero sin moverse. Algo en su interior sabía que estaba a punto de tomar una decisión, una que cambiaría el rumbo de su vida. Las voces que resonaban en su cabeza se mezclaban con los recuerdos, con los momentos compartidos, las promesas no cumplidas,
las miradas furtivas que decían más que 1000 palabras. Y en ese preciso instante, un sentimiento contradictorio la envolvió, el deseo de abrazar lo que sentía por él, pero al mismo tiempo, el miedo a la vulnerabilidad que eso implicaba. No podía dejar que las dudas nublaran su juicio, no cuando las respuestas parecían tan cercanas y a la vez tan lejanas. Tomó su teléfono, deslizó su dedo por la pantalla y, sin pensarlo demasiado, escribió el mensaje. Necesito hablar contigo. Lo envió sin esperar una respuesta inmediata. Sabía que la conversación sería difícil, pero ya no podía ignorar lo que su corazón gritaba. Lo había negado por tanto tiempo, pero ahora, las palabras no podían seguir guardadas. Kazu sintió una mezcla de alivio y ansiedad al enviar el mensaje. Ahora, todo estaba fuera de su control. La pantalla del teléfono permaneció en blanco por unos segundos, como si el universo estuviera decidiendo qué rumbo tomar a continuación. Finalmente, la notificación de un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Era de él. ¿Dónde estás? El simple mensaje la hizo sonreír, pero a la vez, una oleada de nervios recorrió su cuerpo. Era la confirmación de que, a pesar de la distancia y el tiempo, aún había algo entre ellos. Aún existía una conexión, aunque solo fuera a través de palabras en una pantalla. Con rapidez, Kazu escribió de vuelta, en el parque, cerca de nuestra vieja banca. Necesito verte. No pasaron ni 5 minutos antes de que él le respondiera con un simple, voy en camino. El corazón de Kazu latía fuerte, cada latido era un recordatorio de la tensión acumulada, pero también de una sensación profunda de necesidad. Necesitaba entender qué pasaba, qué significaban esas palabras que él le había dicho, y sobre todo, si realmente había un futuro posible entre ellos. El sonido de los pasos acercándose la sacó de sus pensamientos. Ella levantó la vista y, entre la bruma de la noche, lo vio aparecer. Sus ojos se encontraron al instante, y por un momento, el mundo pareció detenerse. No importaba lo que había sucedido antes, ni las preguntas sin responder. Solo estaba él y ella, en ese rincón olvidado de la ciudad. Se acercó lentamente, y Kazu notó que él llevaba una expresión que no lograba descifrar. ¿Esperanza? ¿Miedo? Tal vez ambas cosas. Kazu, dijo, su voz era baja, casi temerosa. Ella se levantó de la banca, dando un paso hacia él. Los recuerdos de sus días juntos, los momentos en que se sentían invencibles, regresaron con fuerza. Pero ahora, algo era diferente. Ahora, todo lo que quedaba entre ellos era la verdad. Necesito saber si lo que dijiste es real, respondió Kazu, mirando fijamente sus ojos. Él la miró por un largo momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Luego, sin apartar la vista de ella, dijo: Lo es. No me importan las circunstancias. No me importan las dudas. Lo único que quiero es estar contigo. Kazu no sabía si debía sonreír o llorar. Las palabras de él eran el bálsamo que había estado esperando, pero al mismo tiempo, el miedo seguía anidado en su pecho. ¿Podría ser esto real? ¿Podían superar todo lo que había pasado entre ellos? Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, su voz temblando un poco. Él suspiró profundamente, tomando sus manos en las suyas. Porque temía que tú no lo sintieras. Pero ahora sé que tengo que intentarlo. No puedo quedarme con esta incertidumbre. Y tampoco puedo dejar que te vayas de mi vida sin luchar por nosotros. Kazu sintió una calidez en su pecho, como si todo lo que había temido en este último tiempo comenzara a desvanecerse. ¿Era posible que, por fin, pudieran tener lo que ambos deseaban? La ciudad a su alrededor seguía su curso, pero en ese momento, solo existían ellos dos. Kazu sintió como sus manos temblaban ligeramente cuando él las sostuvo con firmeza. El frío de la noche ya no le importaba. Estaba a su lado, y eso era todo lo que parecía importar en ese momento. Pero la duda seguía allí, un pequeño pero persistente eco en su mente.
¿Y si las cosas no son como antes?, preguntó, buscando respuestas en su mirada. Él pareció pensar antes de contestar, como si quisiera ser sincero, sin promesas vacías. No sé qué pasará, pero te prometo que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que sea mejor que antes. Si hay algo que no entendemos, lo hablaremos. Si hay algo que nos hace daño, lo enfrentaremos. Pero no quiero seguir viviendo en la duda de lo que podría haber sido. Quiero saber si lo que sentimos aún está aquí. Kazu sintió la intensidad de sus palabras, la sinceridad en su voz. Por un momento, se permitió creer que todo lo que había imaginado, lo que había soñado en su mente durante las noches solitarias, podía ser posible. Creo que yo también tengo miedo, admitió Kazu, mirando hacia abajo, como si no pudiera sostener más su vulnerabilidad. Él levantó su mentón con suavidad, obligándola a mirarlo. Su rostro estaba tan cerca que pudo ver cada detalle, las líneas de su expresión, las sombras bajo sus ojos, la manera en que sus labios se curvaban ligeramente en una sonrisa que no lograba ocultar la tristeza. El miedo nunca se va a ir completamente, respondió él, su voz suave pero llena de fuerza, pero eso no quiere decir que no podamos seguir adelante. Podemos aprender a convivir con él, a aceptarlo, y usarlo como algo que nos impulse a ser mejores. Kazu se quedó en silencio, considerando sus palabras. Tal vez él tenía razón. Tal vez el miedo era parte de este camino que ambos tenían que recorrer. La vida no siempre era perfecta, pero las historias que valían la pena rara vez lo eran. Después de un largo silencio, Kazu decidió dar el siguiente paso. Se acercó más a él, dejando que sus frentes se rozaran. Podía sentir el latido de su corazón, tan cerca, tan fuerte, como si estuvieran sincronizados en ese preciso instante. ¿Sabes?, dijo ella, con una sonrisa tímida, me gustaría intentarlo. Él cerró los ojos por un segundo, como si absorbiera sus palabras, y cuando los abrió, había una chispa en su mirada. No necesitaba decir nada más. Todo estaba dicho en ese breve momento, en la conexión silenciosa que compartían. Kazu sabía que este no era el final de su historia. Era solo el comienzo de algo que requeriría esfuerzo, pero que, tal vez, valdría la pena. Las dudas, el miedo, las incertidumbres, todo eso estaba ahí, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía lista para enfrentarlo. De repente, el sonido del viento y los murmullos lejanos de la ciudad los envolvieron, y Kazu entendió que, a veces, el destino no estaba en las grandes decisiones, sino en esos pequeños momentos que cambiaban todo. La noche pasó sin que se dieran cuenta. Estuvieron ahí, sentados en esa vieja banca del parque, simplemente conversando, entendiendo el uno al otro de una manera que solo el tiempo había permitido. La promesa de algo nuevo, de algo que tal vez fuera más fuerte que lo que había sido antes, brillaba en el aire. Pero ambos sabían que aún quedaban pruebas por delante, que el camino no sería fácil, pero al menos no tendrían que recorrerlo en soledad. Kazu sonrió, mirando al horizonte. A pesar de todo, algo dentro de ella le decía que este era el primer paso para lo que sería una nueva historia. Su historia. El tiempo pasó volando aquella noche. La conversación fue fácil, casi como si las palabras brotaran sin esfuerzo, como si nunca se hubieran alejado. Kazu se sentía a gusto en su compañía, como si el mundo se hubiera detenido solo para darles ese momento. Sin embargo, en el fondo, la conciencia de que el pasado aún los acechaba no la abandonaba. Cada risa, cada palabra, parecía poner en evidencia lo que habían perdido, pero también lo que podrían recuperar. A la mañana siguiente, el sol comenzó a asomarse tímidamente entre los edificios, bañando la ciudad con una luz dorada. Kazu despertó y, aunque el peso de la noche había desaparecido, sabía que las decisiones importantes aún estaban por venir. Se preparó rápidamente para salir, pero algo la detuvo frente al espejo. Vio su reflejo, el brillo en sus ojos, la mezcla de dudas y esperanza que se reflejaba en su rostro. La verdad era que aún no sabía cómo se sentiría si todo no resultaba como esperaba. Si la historia se repetía.
De repente, escuchó su teléfono vibrar en la mesa. Era un mensaje de él. Lo abrió rápidamente, esperando cualquier palabra que la hiciera sentir segura de lo que había decidido. Te espero en el café donde solíamos ir, a las 12. Quiero hablar de lo siguiente. Kazu suspiró. Había algo en el tono de su mensaje que le hizo sentirse nerviosa, como si estuviera a punto de enfrentarse a algo mucho más grande de lo que había anticipado. No era un simple «te quiero» o un «te espero». Era algo más. Algo importante. A pesar de sus dudas, decidió ir. No podía quedar atrapada en la incertidumbre, tenía que enfrentarlo, como había prometido la noche anterior. Llegó al café exactamente a las 12. Él ya estaba allí, como siempre, con su café negro y una mirada pensativa. La diferencia era que, esta vez, él no parecía tan tranquilo. Había algo en su postura, en su expresión, que sugería que el peso de las palabras estaba sobre él. «Hola», saludó ella, tratando de ocultar su nerviosismo detrás de una sonrisa. Él levantó la vista y sonrió ligeramente, pero fue un gesto cargado de algo más. Un silencio se instaló entre los dos antes de que él hablara. «Kazu, tenemos que hablar de algo importante. Algo que he estado pensando mucho desde anoche». Kazu sintió que su estómago se encogía. Algo en su tono la hacía sentir que lo que venía no sería sencillo. No era una simple conversación, era algo más profundo. «¿Qué pasa?», preguntó, con la voz un poco más baja de lo normal. Él la miró con seriedad, y por un momento, Kazu sintió que el aire entre ellos se volvía denso. «Lo que quiero decirte, no es fácil. Pero creo que es lo correcto. No quiero que sigas viviendo con esa duda. No quiero que esta historia quede pendiente, y sé que si no te lo digo ahora, nunca me perdonaré». Kazu lo miró, cautivada por la intensidad de sus palabras. Estaba claro que él iba directo al grano, pero ¿qué era lo que no le había dicho aún? «¿Qué quieres decirme?», dijo ella, manteniendo la calma, aunque el nudo en su estómago se hacía más fuerte. Él respiró hondo antes de continuar. «Kazu, te he estado guardando algo que siento profundamente. Desde aquella noche en la que nos separamos, he entendido que no puedo vivir con la duda de si puedo construir un futuro contigo o no. Pero también he entendido que no quiero quedarme en lo superficial, en lo fácil. Lo que quiero ofrecerte es algo real, algo que valga la pena. Y eso significa que, si seguimos juntos, voy a ser completamente honesto contigo en todo lo que siento. Y, más importante, quiero que seas libre de hacer lo mismo. No más secretos, no más dudas. Si te quedas, quiero que lo hagas sabiendo que estoy dispuesto a enfrentar todo lo que venga, sin esconderme». Kazu lo miró, su corazón palpitaba con fuerza. Por un segundo, se sintió atrapada entre sus palabras y sus propios miedos. «Pero», comenzó ella, con la voz quebrada, «¿y si no estamos listos? ¿Y si después de todo esto, todo se derrumba otra vez?». Él la tomó de las manos con suavidad, como si le diera un ancla en medio del torbellino de emociones. «Si nos caemos, lo haremos juntos. Y si alguna vez sentimos que ya no hay nada más que hacer, entonces sabremos que al menos lo intentamos todo. Lo que quiero evitar es que nos quedemos en el «y si». Si lo intentamos, por lo menos sabremos a qué nos enfrentamos». Kazu cerró los ojos, procesando sus palabras. Había tanto en juego, tanto en sus corazones, y al mismo tiempo, una parte de ella sentía que esto podría ser lo que realmente necesitaba para sanar las cicatrices del pasado. Cuando abrió los ojos, lo miró con una nueva determinación. «Entonces, vamos a intentarlo. No sé lo que pasará, pero no quiero quedarme en el «y sí». Quiero saber qué pasa cuando no nos rendimos». Él sonrió, una sonrisa llena de esperanza, y apretó sus manos con fuerza. «Eso es todo lo que necesito oír». Y así, en ese pequeño café que había sido testigo de sus mejores y peores momentos, ambos decidieron tomar el riesgo de seguir adelante, sin garantías,
pero con la promesa de que la sinceridad y el esfuerzo serían lo único que los guiara. La decisión estuvo tomada, y aunque las palabras de él se quedaron grabadas en su mente, Kazu no pudo evitar sentir una mezcla de incertidumbre y esperanza. ¿Podrían realmente dejar atrás el pasado? ¿Sería posible reconstruir lo que alguna vez tuvieron, o simplemente estarían condenados a tropezar una y otra vez? Con el paso de los días, ambos comenzaron a verse más a menudo. Las primeras citas, aquellas que antes estaban llenas de risas y complicidad, se convirtieron en momentos de introspección. Había muchas cosas no dichas, muchas emociones ocultas bajo una capa de tensión que no podían ignorar. Sin embargo, no se rendían. Sabían que todo eso formaba parte del proceso. Una tarde de sábado, decidieron pasarla juntos en el parque. Era un día soleado y cálido, el tipo de día que invitaba a dejar de lado las preocupaciones y simplemente disfrutar del presente. Mientras caminaban por el sendero rodeado de árboles, Kazu lo miró de reojo y, aunque no quería que él lo notara, una pequeña sonrisa se formó en su rostro. A veces, en medio del caos emocional, podía ver destellos de lo que una vez fue. ¿Sabes?, dijo él, rompiendo el silencio, nunca pensé que llegaría el día en que estaría aquí, contigo, hablando de todo esto. Kazu frunció el ceño, sorprendida por su comentario. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sin dejar de caminar. Quiero decir que, antes de todo esto, jamás pensé que volveríamos a tener una conversación así. Hace un tiempo pensaba que lo nuestro era historia, que nunca habría una segunda oportunidad. Kazu lo miró, sus ojos reflejando la misma vulnerabilidad que él mostraba. Por un momento, sintió que ese nosotros podría tener una nueva oportunidad. Yo también lo pensé, respondió suavemente. Pensé que ya no había vuelta atrás, que habíamos llegado al final de nuestro camino. Pero, ahora que estamos aquí, juntos, me doy cuenta de que lo que más quiero es ver a dónde nos lleva todo esto. Él la miró intensamente, su expresión seria pero llena de ternura. Yo también quiero eso. Pero para lograrlo, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, y con lo que sentimos. No podemos permitirnos quedarnos atrapados en el miedo. Si esto va a funcionar, tiene que ser todo o nada. Kazu asintió. Las palabras de él resonaron en su mente, y aunque sabía que no era fácil, sentía que estaba lista para dar ese paso. Después de todo, las segundas oportunidades no son fáciles, pero a veces son las únicas que valen la pena. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó ella, un poco más tranquila que antes. Vamos a caminar, y a seguir hablando. Sin presiones, sin expectativas. Solo tú, yo, y el momento. Kazu sonrió, sintiendo que, al menos por una vez, podía dejarse llevar. El futuro seguía siendo incierto, pero al menos estaban enfrentándolo juntos. Y eso, en su corazón, significaba más que cualquier otra cosa. ¿Estás listo para saber si Kazu logrará encontrar el equilibrio entre su amor y su independencia? No te quedes atrás. Suscríbete ahora y no te pierdas lo que está por venir en su historia.